Hoy tendremos la parte última ya de lo que dedicamos al viaje del Papa Francisco a Chile y Perú. Va a ser la quinta y definitiva parte. Vamos a ver lo que terminó de acontecer mientras él estaba aún en Perú y después ya su regreso a Roma. No solo analizaremos y veremos lo que dijo en el trayecto en el avión, sino también cuando ya estuvo en Roma, qué terminó de hacer y decir. Detuvo a joven por escribir cartel con el mensaje «El Papa encubre pederastas». Es un poco sorprendente, ¿no?, llegar a detener a una persona por hacer esto, por decir esto. Mirad lo que nos cuenta aquí. El 18 de enero, en el marco de la visita del Papa Francisco al Perú, la joven María Fernanda Arias, de 21 años, fue detenida por 8 policías mientras escribía un cartel con el mensaje «El Papa encubre pederastas». Tras ser intervenida, fue conducida a la comisaría del distrito de Magdalena. A través de su cuenta de Twitter, la joven denunció haber sido llevada a la comisaría del referido distrito por los agentes. Y aquí ella misma, veis cuando escribe: «Hola, mi nombre es María Fernanda y la policía me está llevando a la comisaría por hacer un cartel que dice «El Papa encubre pederastas». Seguiremos informando», dice ella misma. En comunicación con el diario Altavoz, Arias dijo que se encontraba completamente sola a pocos metros del puente de la avenida La Marina escribiendo el cartel cuando fue intervenida por la PNP. Los agentes la obligaron a subir a una de las patrullas y la condujeron a la comisaría de Magdalena. Cerca de las 7 p.m, la Policía Nacional del Perú confirmó que la joven fue liberada, pero no explicó las razones de su detención. Y ellos mismos ya anunciaron esto, la policía. Buenas tardes, le hacemos conocer al público en general que María Fernanda ya fue liberada. Curioso que ellos mismos lo lleguen a anunciar, ¿no? El portal Altavoz se comunicó con el abogado constitucionalista Carlos Caro, quien explicó que la detención había sido ilegal e inconstitucional. Esto me suena a cosas de Cataluña, pero no es lo mismo, ¿eh? La Constitución dice que la detención solamente procede por la comisión de flagrante delito o por orden judicial. En este caso no hay flagrante delito porque el hecho de escribir un cartel que diga «El Papa defiende pederastas» es parte de la libertad de expresión. No podría ser calificado como un delito, explicó Caro. En fin, no tenían por qué detenerla entonces. Pero ya veis, cuidado, porque decir según qué o hacer según qué ya podía llevar un problema. Bueno, todo terminó así, parece ser. En Trujillo, el encuentro con Jesús cambia la vida, establece un antes y un después, y esto aparece en el discurso del Papa a religiosos y consagrados. Vamos a extraer alguna cosita de aquí. Ya veis que hay un gran discurso, y llegamos hasta este punto donde nos dice esto, al finalizar: queridos hermanos, nuevamente gracias, y que esta memoria deuteronómica nos haga más alegres y agradecidos para ser servidores de unidad en medio de nuestro pueblo.
Déjense mirar por el Señor, vayan a buscar al Señor ahí, en la memoria. Mírense al espejo de vez en cuando. Y que el Señor los bendiga, que la Virgen Santa los cuide, y de vez en cuando, como dicen en el campo, échenme un rezo. Gracias. Bueno, la forma de terminar de siempre, de pedir que recen por él, en definitiva. Y ya veis, quien los tiene que cuidar no es Dios, sino que es la Virgen, dicen. Pues nada, a manos de Semiramis los pone, como aquí la tenéis, por cierto. Virgen de la Puerta de Otuzco, Madre de Misericordia y Esperanza. Y hay todo el discurso del Papa en la celebración mariana en Trujillo. Ya habéis visto también la corona, ¿eh? El Papa Francisco ha coronado a la Virgen de la Puerta de Otuzco como Madre de Misericordia y de la Esperanza, ante miles de peregrinos congregados en la Plaza de Armas de Trujillo frente a la hermosa catedral. Y ahí veis el momento en que precisamente está haciendo esto. Después de la oración mariana, el Santo Padre ha puesto un rosario ante los pies de la Virgen y rinde homenaje a la Virgen de la Puerta mientras se cantaban las letanías a la Madre de Dios y los niños llevaban flores y velas. Fijaos que siempre estamos con lo mismo, ¿eh? El tema de la Virgen central para unir. La casa se viste de fiesta de manera especial. Y atención a lo que ahora voy a leeros, y que podéis verlo aquí en imagen. Nos acompañan las imágenes venidas desde distintos rincones de esta región. Junto a la querida Inmaculada Virgen de la Puerta de Otuzco, saludo y doy la bienvenida a la Santísima Cruz de Chalpón de Chiclayo, al Señor Cautivo de Ayabaca, la Virgen de las Mercedes de Paita, el Divino Niño del Milagro de Eten, la Virgen Dolorosa de Cajamarca, la Virgen de la Asunción de Cutervo, la Inmaculada Concepción de Chota, Nuestra Señora de Altagracia de Huamachuco, Santo Toribio de Mogrovejo de Tayabamba, Huamachuco, la Virgen Asunta de Chachapoyas, la Virgen de la Asunción de Usquil, la Virgen del Socorro de Huanchoco, y las reliquias de los mártires conventuales de Chimbote. Y aplausos. Cuesta entender, si alguien sabe qué pone la Biblia, ver que solo una de esas imágenes ya las acercan allí, ya dirían, ¿pero qué están haciendo? Como no saben, o se supone que no saben, pues todos tan felices en idolatría pura y tan contentos. Y encima lo aplauden, porque es todo lo que les llevan allí. Y a través de todo este, ¿cómo lo califico?, panorama idolátrico, lleno de estatuillas y demás, se sienten acogidos, se sienten unidos y llevados ¿a qué? ¿A Dios? Bueno, quizá alguno, pobrecito, con toda su buena intención, creerá así, evidentemente, pero desde luego estas gentes necesitan saber la verdad para poder salir de la idolatría y decirles a esos dirigentes, ¿pero dónde nos estáis llevando? Si lo que nos estáis llevando es a ir contra los mandamientos de Dios. Pero recordad siempre ese pasado que entrelaza el paganismo antiguo con un pretendido cristianismo. Qué fácil es, a través de estatuas, imágenes y demás, ir haciendo que todos vayan en un mismo sentir. Lástima que ese mismo sentir no sea precisamente el más adecuado, el que Dios quiere. Escolas. Un grupo de jóvenes peruanos abrieron su corazón al Papa Francisco. Fue en Trujillo. Y ya hemos hablado muchas veces de escolas, pues aquí también hay escolas ocurrentes. Y precisamente ellos firmaron un acuerdo con el Minedu, Ministerio de Educación del Perú. Fijaos, ya moviéndose a un nivel totalmente alto con gobierno, para continuar el trabajo de integración y paz con estudiantes de otras regiones. El ministro de Educación de Perú, Idel Wexler, participó del encuentro y expresó: «Este es el acuerdo que hemos firmado para que toda escolas se desarrolle en el Perú. Le aseguro que esta obra suya la vamos a poner en práctica con los jóvenes». El Papa respondió que se alegraba: «Le agradezco de alma porque vale la pena». La representante del BID, Viviana Cano, entregó también su compromiso para continuar con el apoyo regional y una placa que será colocada junto al Olivo de la Paz, que fue plantado en la Escuela Alfonso Ugarte de Lima, donde se realizó el programa Escolas Ciudadanía. Ya estamos viendo cómo Escolas Ocurrentes sirve para esto, para un ecumenismo tremendo.
Y ahora en Perú, que ya tiene de por sí un gran peso católico, pues a través de esto podrán conseguir no solo dirigir a los chicos católicos hacia lo que ellos quieren, sino también, evidentemente, a los otros que van entrando en el mismo proyecto y que desconocen que esto es para un ecumenismo, que se hace por algo. Y el detalle a tener en cuenta, el olivo de la paz, les sirve para esto. En el fondo, ese olivo de la paz es para ecumenismo. Vamos a ver aún más cosas. En Trujillo, lo que las autoridades ocultaron para que el Papa Francisco no lo viera. En pleno recorrido por las calles de Trujillo, un detalle llamó la atención de la prensa y causó la indignación de muchos. ¿Y en qué consiste? Pues ya sabéis que hay, especialmente la localidad trujillana de Buenos Aires, donde hubo un problema muy grave. ¿Y qué sucedió? El fenómeno del niño costero, quedando arrasado mucha parte de ese lugar. ¿Y qué hicieron? Pues para que la comitiva papal pasara, pusieron una serie de telas para que no se viera lo que había detrás, ni las cámaras tampoco. Y las personas se quejan y llegan a decir, la verdad es indignante. Además iba a haber tal cantidad de personas y periodistas en esta zona que íbamos a denunciar. Todos nos íbamos a enterar de este daño que nos están haciendo, comentó Verónica Linares al ver las imágenes desde el set. Se quejaban, es inaceptable. Cubren con triplay y láminas de plástico zonas empobrecidas de Distrito Buenos Aires. Vecinos denuncian pista recién construida solo para que pasara el Papa. O sea, la carretera, bien asfaltadita, bien nueva, porque iba a pasar el Papa. El resto se quejan de que durante todos esos meses el gobierno no ha hecho absolutamente nada por ellos. Y esto lo tapan. En fin, es lamentable, por supuesto, pero es lo que hay. Fijaos lo que dicen aquí. Qué guachafo el alcalde del barrio de Buenos Aires en Trujillo. Taparon con plástico y triplé las casas destruidas por el Huayaco del año pasado para que el Papa Francisco no vea la catástrofe. Los políticos maquillan la realidad que afecta a la gente. ¿Qué pasa? ¿Que el papado no sabe que eso está así aún también? ¿Y no se quejan de este aspecto? Claro que también lo saben, de sobras. Pero en fin, tiene que quedar todo bien, imagen pública, tanto por parte del Papa como por parte de las autoridades locales y del gobierno quizás. Vamos a ver, bueno, aquí hay más quejas, por supuesto, 10 meses desde el desastre dicen que no se ha hecho nada. Vamos a ver las imágenes y cómo los comentaristas de la televisión también lo dicen. Ahora mismo está viendo a las personas que te comentaba, aquellos damnificados, ya que también han quedado en muletas, silla de ruedas. Estas personas han sido colocadas muy cerca de la municipalidad para ver al Santo Padre en su recorrido. Es tan solo una vuelta a esta plaza de Buenos Aires, como te comentaba. No indica el protocolo que el Papa pare en este lugar, tiene que seguir. Sin embargo, como te mencionaba, ha habido mucho tiempo que de evidencia es posible que era parar el Papa en este lugar. No lo sabemos, pero por el momento lo único programado es que va hacia la Salle Largo para luego ir hacia la plaza principal de Trujillo. Vemos niños corriendo atrás del Santo Padre, vemos personas esperadas de muy temprano. Las personas que ven ahora mismo imágenes son aquellos que estuvieron el año pasado en Trujillo. 100 huaicos en total fueron los que cayeron en esta zona, la zona más baja de Trujillo. Hablamos que estamos a tan solo una paralela del mar, la zona de Buenos Aires. Hablamos de 500 casas destrozadas, de 1.500 damnificados, todos ellos reunidos ahora mismo en la plaza para el Santo Padre. Vuelvo a decirlo porque en realidad ellos ya están cansados de promesas, quieren reconstrucción. Vemos una vía parada para el camino al Santo Padre, pero todas paralelas destruidas. La bendición de Papa Francisco ayuda mucho a dar esperanza a todas estas personas que sufrieron demasiado a consecuencia del niño costero. Sí, claro. Bueno, en todo los arreglos de la plaza, todas las viviendas lucen bien pintadas, remozadas. Las calles, la plantita por lo que ha pasado, pero el resto ya nos han contado. Queda mucho por delante. No sé, ¿verdad? ¿Qué pretenden las autoridades con esto? Sinceramente, que no se vea feo en las imágenes que van a dar vueltas al mundo, del Papa, porque hay mucha prensa extranjera, y pintar un poquito para afuera. ¿Y cómo cree que van a reaccionar la gente? ¿Cómo cree que van a resolver los ciudadanos que viven ahí, que caminan media cuadra al otro lado, no tienen nada? No entiendo, la verdad. Realmente una burla para todos ellos que padecen permanentemente las necesidades. En este punto, y muchos de ellos esperando una reconstrucción. Todas las casas de las paralelas están destruidas. No hay nada de construcción en este punto. Lo único es esta vía reparada. Lo demás es destrucción, agujeros, huecos. No hay por dónde ver acá que haya llegado la ayuda a estas personas. Reitero, 1.500 damnificados solo en este punto. Claro, impresionante. De verdad que es impresionante, José Miguel. Además, iba a haber tanta cantidad de periodistas en esta zona, que todos íbamos a denunciarlo y todos íbamos a enterar de este que nos están haciendo. Están pintando la casita por donde iba a pasar el zoom y nada más. Y algunas que no alcanzaron nos han tapado de plástico. Bueno, a pesar de ello, Lo que no alcanzaron nos han tapado de plástico.
Bueno, a pesar de ello, porque todas las personas que están aquí son conscientes de las necesidades y las Para tareas que que conservar, allá respeto y continúa esperanza. de la construcción del Trujillo. No hay forma de poder trasladarse por ese sector. Todo lo que observamos de allá aún está la maquinaria pesada en la paralela. Estamos hablando de la paralela del arco, de la 35, de la cuadra 4. Se pueden observar los carteles de instrucción todavía. Lo único que se observa es para el pase del Papa. Además, sigue hecho tierra. Sí, bueno. Gracias, José Miguel, por la información desde este lugar que te ha tocado realizar. En esa coyuntura justamente se eleva el barrio de Buenos Aires, ahí está justamente el portal, donde continúa un gran número de personas, justamente han ido saliendo de la misa, se han ido también a estos otros lugares para poder tener esta nueva imagen, nuevo registro del Papa. Continúan aquí las personas postadas en los bordes de la pista para poder saludar al Papa, que continúa en el Papa Móvil. Y bueno, lo que dice el programa es que su santidad en Papa Móvil va aquí en Buenos Aires. Bien, ya lo habéis visto. Hasta los periodistas estaban indignados por esa situación. Y además el papado ha recibido dinero para sufragar esos gastos de lo que el Papa iba a hacer allí. Y lástima que no se reinvierta en lo que toca, de verdad. Vida contemplativa. Queridas hermanas, la Iglesia las necesita. En la homilía del Papa en el Santuario del Señor de los Milagros, el Papa da todo un discurso en el cual se dirige también especialmente a las monjas. Y les llega a decir algo que, bueno, a ellas cuando uno ve las imágenes les hace gracia, pero cuesta entenderlo, ¿eh? Mirad esto. Les está hablando de unidad, del demonio, que es mentiroso y además chismoso, y les dice que ellas no sean así. Bueno, es casi como una reprimenda, porque dicen que claro, esto es muy malo, a los chismes los inspira el demonio y por tanto no puede ser nada bueno. Tienes razones, ¿verdad? Eso lo que dice es totalmente cierto. Pero ello viene dado, se ve, por alguna situación, porque si no el Papa, ¿por qué les dice esto a las monjas? En fin, les dice monjas terroristas, no, sin chismes. Debe haber, por tanto, o al menos se desprende de estas declaraciones, que seguramente hay algunas monjas que se están quejando por cosas y eso lo consideran chismes. Bueno, en fin, ellos sabrán sus cosas. Pero ¿cómo termina? Recen por la Iglesia, recen por los pastores, por los consagrados, por las familias, por los que sufren, por los que hacen daño y destruyen tanta gente, por los que explotan a sus hermanos. Curioso. Y por favor, siguiendo con la lista de pecadores, no se olviden de rezar por mí. Gracias. Qué raro, ¿eh? Bueno, de todo lo que ha dicho, ¿cuántas cosas no serían aplicables, eh? Aplicables a ellos mismos. Santos peruanos, ayúdanos a ser iglesia en salida, acercándonos a todos. Y hay una oración del Papa Francisco a los santos peruanos. El Papa Francisco ha rezado una oración delante de las reliquias de esos santos peruanos y ha depositado unas flores ante las urnas de los santos. Ya se sabe, porque los santos se ve que ven como se ofrenda, ¿no? Son creencias de más allá de la muerte, claro. Perú, Santo Toribio, el misionero que quiso llegar a la otra orilla. Palabras del Papa a los obispos de Perú, aquí los tenéis en la fotografía, y dice, detrás de Santo Toribio hay una gran multitud de personas, que es el pueblo fiel que sigue a su pastor en la tarea de la evangelización. Francisco ha mostrado al patrón del episcopado hispanoamericano como el nuevo Moisés, tal y como lo representan. Les está viniendo a decir que el pueblo fiel sigue a un pastor para evangelizar. Por tanto, todos deben evangelizar. Del mismo modo, el misionero quiso llegar a la otra orilla de la caridad, de la formación de sus sacerdotes y de la unidad. Fijaos cómo recalca mucho este tema, ¿eh? Por algo debe ser. Promovió de manera admirable y profética la formación e integración de espacios de comunión y participación entre los distintos integrantes del pueblo de Dios, ha subrayado Francisco. Por último, a Santo Toribio le llegó el momento de cruzar hacia la orilla definitiva y no lo hizo solo, lo hizo junto a su pueblo, ha señalado el Papa. Por tanto, les está diciendo unidad del pueblo con los líderes religiosos, que no haya discrepancias, que nadie critique nada, que vayan todos a una, porque es la única forma de dar el mensaje a todos. Bueno, por algo debe decir esto, evidentemente. Pero ¿cómo termina? Pensad en alguna frase. Recemos juntos y recen por mí. Sí, creo que lo habíais adivinado prácticamente ya todos cómo terminaba.
Papa cuestiona política de Latinoamérica. ¿Qué pasa en Perú? Que todos los presidentes van presos. En su paso por Perú, el pontífice criticó la política de la región y se refirió al caso Odebrecht, que ha golpeado a varios gobiernos latinos. Por cierto, que aprovecho para que miréis bien esta imagen, porque vemos un primer plano tremendo de ese crucifijo tan especial, este báculo conocido como la cruz quebrada o cruz partida, con ese aspecto que tiene, y fijaos cómo también se notan unos colores rojizos, parece ser también, como denotando sangre, ¿no? No creo que sea solo cosa de la imagen, o quizás sí. Pues una vez más, el Papa ahora habla contra la corrupción, pero habla contra la corrupción a nivel político. Llega a decir, la política está enferma, está muy enferma, y hay excepciones, pero en general está más enferma que sana. Y se pregunta, ¿qué pasa en Perú? Que todos los presidentes van presos. Eso se lo pregunta a los obispos, dice. Y citó a Ollanta Humala y hasta hace poco a Alberto Fujimori. Se quejan, el papado, el Papa mismo se queja de qué pasa con la política y especialmente con los que llegan también a ser presidentes. Pues da que pensar, porque si está denotando que la política lleva a la gente por donde no toca, algo hace falta para cambiar ese rumbo. ¿Será que hace falta un apoyo religioso masivo dominándolo todo para que todo funcione mejor? Todo el terreno se va preparando, ¿eh? En el Ángelus el corazón no se puede photoshopear, dice el Papa, y dirige unas palabras en la Plaza de Armas en Lima, que lo veis saliendo desde el balcón, y vamos a destacar esto. No se olviden de los santos, que desde el cielo nos acompañan. Acudan a ellos, recen y no se cansen de pedir su intercesión. Esos santos de ayer, pero también de hoy. Esta tierra tiene muchos, porque es una tierra ensantada. Perú es una tierra ensantada. Busquen la ayuda y el consejo de personas que ustedes saben que son buenas para aconsejar, porque sus rostros muestran alegría y paz. Déjense acompañar por ellas y así andar el camino de la vida. ¿Los está dirigiendo a quién? ¿A Dios? No, no, los dirige a los santos para que intercedan por ellos. Una vez más, esto es antibíblico de arriba abajo. Pero claro, el culto a los muertos, paganismo absoluto, que comparten todas las culturas de toda la historia menos el auténtico cristianismo, pues qué problemas, ¿no? ¿Qué problemas? Porque están llevando a la gente al terreno satánico, a invocar a muertos. No, no están en el cielo, están muertos. Y hasta que no haya la segunda venida de Jesús, no hay resurrección de los que van a ser salvos. Y los que no van a ser salvos hasta 1000 años después para recibir al final lo que tienen que recibir. ¿Qué les está enseñando? Y esa gente cree que de verdad necesitan a esos santos. Fijaos como en lugares así es donde los santos abundan como setas o las vírgenes. ¿Por qué? Se aprovechan de haber hecho ignorar al pueblo la verdad y utilizar la idolatría para que se junten en lo que no toca y les sigan a ellos encima de eso. Gran responsabilidad la que tienen, ¿eh? Pregunta el Papa, ¿cuánto amor tengo yo en mi corazón? Y esa pregunta quiero que la hagamos también ¿a Dios? No, no, no dice a Dios, dice a nuestra madre. Y no se refiere a la madre de cada uno de nosotros, que cada uno tiene la suya. No, no, ya os podéis adivinar, ¿no?, a quién se está refiriendo. Madre, querida Virgen María, mira el amor que tengo en el corazón. ¿Es poco? ¿Es mucho? No sé si es amor. Parece una canción de sentimentalismo absoluto, típica pop, ¿eh? Y tengan por seguro que ella los acompañará en todos los momentos de su vida, en todas las encrucijadas de sus caminos, especialmente cuando tengan que tomar decisiones importantes. No se desanimen, vayan adelante, todos juntos, porque la vida vale la pena vivirla con la frente alta, que Dios los bendiga. Estamos en la Plaza Mayor de Lima, un lugar chiquito en una ciudad relativamente chiquita del mundo, pero el mundo es mucho más grande y está lleno de ciudades y de pueblos, y está lleno de problemas y está lleno de guerras. Y hoy me llegan noticias muy preocupantes desde la República Democrática del Congo. Pensemos en el Congo.
En estos momentos, desde esta plaza y con todos estos jóvenes, pido a las autoridades, a los responsables y a todos en ese amado país que pongan su máximo empeño y esfuerzo a fin de evitar toda forma de violencia y buscar soluciones en favor del bien común. Todos juntos, en silencio, rezamos por esta intención, por nuestros hermanos en la República Democrática del Congo. No dice el por qué el Congo está en esta situación, no dice que hay allí algún tipo de mineral que es esencial para que mucha parte del mundo moderno funcione, y los grandes intereses económicos que hay con todo ello, y por tanto potencias extranjeras que están detrás también de todo ello. De esto no se dice nada, solo que pobrecitos, ¿no? Y ya está. Denuncia tantas cosas y otras se las calla. ¿Por qué debe ser? ¿Intereses propios quizás? Al final ya no sabes qué pensar. Pero fijaos, todo al final, el bien común. El bien común para todo el mundo se está buscando. Y el papado va a mostrar al final el bien común para todos. Aparente, claro. Y la gente lo va a aceptar porque están hartos de toda esta situación a nivel mundial. Ahora en Perú. Cuestionado obispo realizó discurso en ceremonia del Papa Francisco. ¿Y adivinad de qué? El arzobispo de Piura y Tumbes, José Eguren, dio un discurso durante el paso del pontífice en Trujillo. Eguren es acusado de encubrir abusos sexuales y además está implicado en casos de tráfico de terrenos. Bueno, esto es una noticia pública. Y es que José Eguren es acusado de encubrir abusos sexuales como miembro de la cúpula del Sodalicio de la Vida, entidad que fue intervenida por el Vaticano después de las recientes acusaciones de abuso sexual a su fundador, Luis Fernando Figari. Al final fueron intervenidos. Pero allí estaba ese señor. Como siempre, no pasa nada. Caso Barros marca término de la visita del Papa Francisco a Perú. Aún se seguía arrastrando el caso Barros desde Chile, ¿eh? En su última misa en Lima, el pontífice fue acompañado hoy por el arzobispo de Boston, Sean O'Malley, quien el sábado lo había criticado por sus declaraciones en Chile sobre el obispo Juan Barros. Bueno, criticado de esa forma, ¿eh? Al menos 1.300.000 personas, según las autoridades citadas por el Vaticano, se congregaron en esta misa, la más multitudinaria de esta sexta gira por Latinoamérica. Son mucha gente. Desde esta gran explanada, Francisco habló de las ciudades donde existen las situaciones de dolor e injusticia que a diario se repiten y que nos pueden generar la tentación de huir, de escondernos. Les dio todo un discurso a 1.300.000 personas. Y aquí está toda la polémica. Sin embargo, el último día de actividades del Papa Francisco en Perú estuvo marcado por la presencia en Lima del arzobispo de Boston, Sean O'Malley, el mismo que el sábado, a través de un comunicado, criticó al pontífice por defender al obispo Juan Barros en Chile. En un gesto inhabitual, el presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores dijo que es comprensible que las declaraciones y comportamiento del Papa con el obispo Barros causaran un gran dolor a las víctimas en Chile. La Sociedad Misionera de Santiago Apóstol había confirmado temprano al diario limeño El Comercio la presencia de O'Malley en Perú. Posteriormente, el arzobispo de Boston concelebró con el Papa la misa masiva en la base aérea Las Palmas, con la que Francisco se despidió del país. Pero el tema del obispo Juan Barros en la gira del Papa Francisco a Perú no reflotó solo por las declaraciones de O'Malley. El sábado, durante la misa del pontífice en Trujillo, el diario limeño La República destacó la presencia en la ceremonia del arzobispo de Piura y Tumbes y miembro de la cúpula del Sodalicio de Vida Cristiana, José Eguren, quien está acusado de tráfico de tierras en Piura y encubrimiento a los abusos sexuales y físicos en la organización católica. Esto según escribió en Twitter la periodista Paola Ugaz, coautora del libro Mitad monjes, mitad soldados, que destapó una serie de abusos en esta sociedad de vida apostólica peruana. Por una situación similar se armó un quilombo en Chile y acá no pasa nada. Increíble, replicó Pedro Salinas, otro de los coautores del libro, que en un artículo calificó a Eguren como el Juan Barros peruano. En Perú no se quejaron tanto como en Chile, ya lo veis, de ahí las quejas. No pasa nada. Papa Francisco en Lima. Hombre se abalanzó sobre auto que lo trasladaba. Una vez más, algo sucede en los trayectos donde el Papa va subido en vehículo. Y esta vez, un hombre que se coló entre todo el renglón de seguridad que había policial y
se puso a frenar el coche del Papa porque dice que quería saludarlo. Evidentemente, un caos absoluto en ese momento. El protocolo de seguridad saltaba otra vez por los aires. Tiene algo en la mano, no se sabe, que parece que es una bolsa. Ahí detiene el carro del Papa Francisco, la policía lo jala y es justamente por esta razón que se detiene por unos minutos la comitiva, la seguridad y el propio carro del Papa Francisco para salir de la base aérea de Las Palmas. ¿Qué habrá tenido en la bolsa, no? Y además es raro porque al inicio del desplazamiento de este sujeto, una mujer, creo que es de la FAP, sí, es lo agarra, pero luego logra escaparse, ¿no? Y luego ya lo han agarrado. ¿Qué habrá querido darle, no? Habrá querido que le bendigan algo que tenía en la bolsa, ¿no? Pues ya veis, una incidencia más para variar durante ese trayecto. Desde luego los cuerpos de seguridad de esos lugares han quedado por los suelos. Papa Francisco. PPK sufre incómodo percance al despedirse del pontífice. Antes de subir al avión que lo llevaría a Roma, el Papa Francisco se despidió del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Un curioso momento no pasó desapercibido. ¿Y en qué consistió? Pues que Kuczynski le dio la mano al Papa, o el Papa a él, pero hizo algo y fue a besarle la mano al Papa. Y el Papa, pues no se dicen si no saben si con intención o sin intención, retira rápidamente la mano y mantuvo el saludo por unos segundos. Mirad las imágenes que resultaron incómodas, especialmente para el presidente. La despedida. La despedida con el presidente. Unas últimas palabras con el mandatario de nuestro país. Y sube ya Francisco. Pues queda para el enigma si lo hizo adrede o fue un gesto espontáneo de retirada de mano creyendo que era solo el saludo y ya está. Se especula si es que no es del agrado del Papa, este señor, o es porque se queja de cómo está la política, como hemos dicho antes, de corrupción, y allí lo incluye, en fin, allí queda el enigma. Pero mucha gente se fijó en ese detalle. Y ahora ya el Papa ha cogido el avión y regresa hacia Roma. ¿Y qué sucede? Pues un periodista del Vaticano queda sorprendido por el detalle del vuelo Lima-Trujillo. ¿Y en qué consistió esto? Pues ya os lo podéis imaginar. Mirad solo esta imagen. ¿Qué veis? Es un caza, ¿no? Un avión militar. Desde Jesús María salió el líder católico hacia el grupo aéreo número 8 y en el trayecto contó con un especial resguardo que sorprendió a los tripulantes, como un periodista corresponsal del Vaticano. 2 cazas, un MiG-29 y un Mirage 2000, custodiaron el vuelo del sumo pontífice, y ello fue registrado por el hombre de prensa, quien a través de sus redes sociales mostró la agradable experiencia que vivió. Lo de ir en el avión del Papa y ser escoltados por 4 cazas de la Fuerza Aérea del Perú es absolutamente impresionante. Y no me cansaré de decirlo. Estoy en el vuelo de Lima-Trujillo, escribió Álvaro de Juana en Twitter. Sí, claro que es impresionante. Es como si a Jesús lo escoltaran así. ¿Os dais cuenta cómo esto no cuadra? ¿Por qué hacen esto? Bueno, pues al fin y al cabo él es un líder político también, jefe de un Estado, el Papa. ¿Y esto lo hacen con todos? ¿Los presidentes de otras naciones que van allí? No lo sé. Pero en este caso con el Papa lo han hecho. Esto significa, aparte del gasto que significa, lo que evidentemente está claro es que quiere decir que lo tienen que cuidar como sea. La gran reverencia que le tienen. Pues vamos a ver uno de los vídeos, porque hay más, donde el periodista en otros vídeos se ve como él mismo está sorprendido y está filmando todo desde la ventanilla. Vamos a ver este.
de ellos, y el otro debería estar en el otro lado, se supone, o más atrás, pero son 4, según dijo el mismo periodista, no está mal, ¿eh? En el avión y adentro sucede esto. Una fe que impresiona en Perú, y en Chile una impresión muy fuerte y gratificante. Esto forma parte de las palabras del Papa en el avión de vuelta a Roma, cuando da ese discurso hacia los periodistas, donde a veces le dan un cierto interrogatorio, que él responde, etc., ¿no? Una fe que impresionaba, ha dicho Francisco, del pueblo peruano. Me llevo la impresión de un pueblo creyente que pasa muchas dificultades y las pasó históricamente. Yo me llevo de Perú una impresión de alegría, de fe, de esperanza, de volver a andar y sobre todo muchos chicos. El Santo Padre ha descrito, recoge el diario italiano La Estampa, que volvió a esa imagen que vio en Filipinas y en Colombia. Los papás y las mamás a mi paso levantando los chicos, y eso dice futuro, dice esperanza, porque nadie trae hijo al mundo si no tiene esperanza. El Papa destacó, recoge Vatican Media, por un lado, el encuentro en la cárcel con las mujeres, afirmando que es muy sensible a las cárceles y a los encarcelados, ya que siempre se pregunta por qué ellos y no él han terminado en esa situación. Me guardo los comentarios. Ver a estas mujeres su capacidad para cambiar de vida, de reinsertarse en la sociedad con la fuerza del Evangelio, le hicieron ver precisamente la alegría del Evangelio que tanto lo ha conmovido en el viaje, señala el medio del Vaticano. Por otro lado, la visita al hogar El Principito tocó su corazón, ya que la mayoría de los niños que vive allí han sido abandonados y sintió una gran emoción al ver a estos pequeños que logran, a través de la educación, salir adelante. Un pueblo que salió a expresar su alegría y su fe. Así lo ha sentido Francisco, quien ha indicado que le impresionó ver a tantas personas en la calle, no solo en Trujillo, donde la piedad popular es muy rica y muy fuerte, sino también la fe de las calles. Y no solo en Lima, donde evidentemente se nota, también en Puerto Maldonado, que estaba lleno también en las calles. El Papa Francisco, primer pontífice americano, asegura que Perú es una tierra ensantada. Son el pueblo de Latinoamérica que tiene más santos, y santos de alto nivel. Toribio, Rosa, Martín, Juan, de alto nivel. Creo que la fe la tienen muy calada dentro, ha señalado. Ya vimos que para hacerse santos había que pagar también unos gastos, ¿no? Pues allí deben pagar muchos, porque ya lo veis cómo funciona, la tierra con más santos. No sé si es por metro cuadrado o cómo funciona, pero desde luego cantidad de santos. ¿Y esto qué indica? Pues por desgracia indica lo poco que la gente conoce la palabra de Dios. Y esto nos incumbe a todos. Esa gente debe conocer la verdad para no dejarse embaucar por estas artimañas vaticanas. Lo único que les pido es que cuiden la riqueza, ha apuntado el obispo de Roma. No solo la de las iglesias y los museos, que las obras de arte son geniales, y no solo de los sufrimientos, que los han enriquecido mucho, sino la que yo vi en estos días también, ha indicado refiriéndose a la fe y los valores del pueblo peruano. Por tanto, quiero decir que seguirán trabajando de lleno con ellos, porque los tendrán agarrados y bien agarrados. Y hablando sobre Chile, el Papa Francisco, quien se formó durante varios años para el sacerdocio en Chile, asegura que vuelve del país contento y que no esperaba tanta gente en la calle. Dice que no esperaba tanta gente en la calle, cuando hemos visto que de gente precisamente no hubo tanta, es lo que nos estaban diciendo los medios. Esa gente no fue pagada y llevada en colectivo. La espontaneidad de Chile fue muy bonita, incluso en Iquique, en el sur lo mismo, y en Santiago lo mismo. Las calles de Santiago hablaban por sí mismas, ha relatado Francisco, según algunos periodistas que iban en el avión. Es curioso, contradice totalmente los medios de comunicación que mostraron absolutamente todo lo contrario. ¿A quién engaña ahora? ¿O es para sentirse todos contentos, autoengañándose? ¿Qué es esto? Dice que no les pagaron colectivo ni nada. Ya, pero es que resulta que muchos de los que estaban en Chile no eran chilenos tampoco. Venían de otros lugares, de otros países. ¿Por qué dirá verdades así tan extrañas este hombre? La responsabilidad del informador es ir a los hechos concretos, ha dicho el Santo Padre. Pues menos mal, porque entonces el informando es un desastre. Hubo esto y esto. Lo del pueblo dividido no sé de dónde sale. Es la primera vez que lo oigo. Madre mía, quizá lo de Barros es causa de esto,
pero la impresión de Chile fue muy fuerte y gratificante. Me gustaría saber lo que pensaba en verdad por dentro. Y me gustaría saber qué les deparan a Chile. Porque si siguen así, de plantados tan distantes al Vaticano, veremos cómo terminan. El Papa Francisco se disculpa por pedir pruebas de los abusos de curas en Chile. Sí, dijo esto, ¿eh? Luego de la gira por Latinoamérica, el Sumo Pontífice se arrepintió de sus dichos en relación a las víctimas de sacerdotes pedófilos, pero siguió defendiendo a un religioso acusado. ¿Se disculpa? Sí, pero no. ¿Cómo? Vamos a ver lo que dice. Recordad estas imágenes, las mostramos en el vídeo, y lo tajante que se puso al final con todo ello, con su expresión de, en fin, que ya causa miedo cuando se pone como se pone. ¿Por qué será? Estas declaraciones le valieron el repudio de las víctimas, lo que llevó al Sumo Pontífice a pedir disculpas. Y decía que no veía división y ya. No obstante, mantuvo su defensa de Barros. En diálogo con los periodistas que lo acompañan en sus viajes, explicó: la palabra prueba me jugó una mala pasada y considero que no era la mejor para acercarme a un corazón dolorido. O sea, se basa en una palabra equivocada que pronunció. Pido perdón si herí, yo hablaba de evidencia. Bueno, varía mucho, prueba de evidencia. Añadió el Papa, que señaló que hay mucha gente abusada que no puede traer una prueba, no la tiene. O a veces la tiene, pero la vergüenza lo tapa y sufre en silencio. El drama de los abusados es tremendo, sentenció. No obstante, aunque remarcó que el testimonio de víctimas siempre es una evidencia, insistió que en el caso de Barros no las hay. Pues ya visteis las declaraciones de los implicados, de los pobres implicados en esto por haber sufrido esa situación. ¿Qué palabras? Al final sigue R con lo mismo. Hace ver que me disculpo, pero la verdad, nada de nada. Sigue acusándolos de que no hay evidencias. En fin. Y luego quieren que los chilenos que piensan, que se dan cuenta de las cosas, actúen como actúan con ellos. Yo aún me pregunto cómo pueden seguir siendo católicos cuando ven lo que el Vaticano les está haciendo, les está permitiendo, y que no hay forma de cambiar. Y eso en tantas partes del mundo. Ya va siendo hora que despertéis, señores católicos, va siendo hora que despertéis, porque Babilonia está podrida, y aún allí hay gente buena, y Dios tiene que sacar a su pueblo de allí. Pero despertad ya, que ya os toca, que esto se acaba. Laicos de Osorno agudizan su enojo. Es un papa inhumano, dicen. En su regreso a Roma, el Sumo Pontífice pidió perdón por sus dichos sobre el obispo Juan Barros y comentó que le negó su renuncia 2 veces. Ahí los tenéis con las pancartas, que ya lo vimos también en su momento. Sin embargo, estas disculpas fueron criticadas por el vocero de la agrupación Laicos de Osorno, Juan Carlos Claret. El Papa no comprende que el problema no era la palabra prueba, sino que fue calumnia. Eso era lo que finalmente causó el escándalo y sobre eso el Papa no dice nada, sostuvo Claret a este medio. Cuando el Papa pone el acento en prueba o evidencia, lo que está haciendo a lo menos es desinformar, porque todas las pruebas están y todas las legislaciones las llaman pruebas testimoniales, agregó. Durante el vuelo, el Sumo Pontífice contó que Barros le presentó su renuncia en 2 oportunidades, pero él no las aceptó. La primera ocurrió poco después de la carta enviada a la Conferencia Episcopal en febrero de 2015, y la segunda luego de que aumentaran los reclamos por su designación como obispo de Osorno. Ante esto, Claret dice que es inhumano que el Papa prefiera sacrificar una diócesis sabiendo todo lo que estamos viviendo y por el propio Juan Barros. Es una irresponsabilidad absoluta del Papa, y por eso que ahora que dice esto al voleo, debería con más fuerza responder y reaccionar removiendo al obispo Juan Barros por el bien de todos. Es un papa inhumano, agregó. Pues se supiera que todos los papas funcionan así. Qué lástima que no han indagado en la historia del papado. Qué lástima que no hayan indagado en la Biblia y en las profecías. Y no hayan buscado en lo que hay detrás, en lo que cuecen, en lo que hacen, en todo sentido. Porque se daría cuenta que no es solo por ser este papa,
es porque el papado es el anticristo. Y eso sí que es una verdad que ellos no van a decir jamás. Y esta gente está sufriendo, lo pasa mal, y ya veis el trato que reciben. Ojalá estas personas lleguen a conocer el auténtico mensaje para abrazarlo, para darse cuenta que no es cuestión solo de un papa. Y si esperáis que el que venga después sea más bueno, lo tenéis claro. Papa Francisco asegura que el obispo Barros presentó 2 veces su renuncia y que él se la rechazó. El pontífice insistió que no han surgido evidencias que justifiquen su salida. Si yo condenara sin certeza moral, cometería yo un delito de mal juez, dijo. Impresionante, ¿eh? Y mirad, ¿qué llega a contar aquí? Bueno, nos habla de las 2 veces, de la carta, que pide esto, y él no, al final nada, no lo quiere sacar fuera. Y con todo esto vamos hasta el punto que nos dice: fue avanzando todo este movimiento de protestas y él me dio la renuncia por 2ª vez. Y yo dije, no, tú vas a Osorno. Hablé largo con él, otros hablaron largo con él. No, tú vas, y ustedes saben qué le pasó el día de la toma de posesión, agregó el Papa. El pontífice insistió que él ha pedido investigar y reinvestigar el caso Barros, y no han surgido evidencias que justifiquen su salida. Si yo condenara sin certeza moral, cometería yo un delito de mal juez, dijo. En fin. Falta de recursos impidió querella contra Barros. Abogado de las víctimas de Karadima dijo que por esto optaron por demandar civilmente a la Iglesia. Las últimas declaraciones del Papa Francisco en el avión de regreso al Vaticano provocaron diversas reacciones. En la instancia, acompañado por los medios de comunicación, el pontífice pidió perdón por sus dichos en su último día en Chile, donde respaldó la permanencia del obispo Juan Barros en la diócesis de Osorno, y aseguró en esa ocasión que no se ha presentado ninguna prueba en su contra. Mirad ahora lo que nos cuentan aquí. Pese a que los cuestionamientos al obispo comenzaron en 2015, a la fecha no se ha presentado ninguna acción legal en su contra a partir de las acusaciones que lo vinculan con el expárroco de El Bosque, Fernando Karadima. Respecto de esta situación, el abogado de las víctimas de Karadima, Juan Pablo Hermosilla, explicó que todos los antecedentes respecto de lo que ocurría en la parroquia del Bosque están a disposición del Vaticano. El solo hecho de que Barros haya sido tan cercano a Karadima es un antecedente que habla por sí solo, expresó. Además dijo que no se tomaron acciones en contra de Barros ni de otros sacerdotes cercanos al expárroco, porque no teníamos los recursos para querellarnos en contra de todos ellos. Por eso preferimos englobar todo en una sola acción, que fue la demanda civil contra la Iglesia. Claro, esto cuesta dinero, y si no lo tienes, pues hay que buscar otras alternativas, y estas alternativas resulta que no les sirven. Y señaló que para sus defendidos todo el proceso ha significado un gran desgaste emocional. Se está poniendo el peso del Vaticano a 3 víctimas que han hecho un esfuerzo gigantesco. Es una falta de respeto, es una hipocresía. Para algunos, la acción del pontífice representó un gran gesto de humildad, mientras que para otros está lejos de ser suficiente para reparar el daño. En cuanto a la frase donde el pontífice sostiene que no puede destituir al prelado porque estaría faltando la presunción de inocencia, Juan Carlos Claret, vocero de la agrupación de laicos de Osorno, manifestó que el Papa no ha comprendido que su labor no es ser un tribunal, sino que un líder espiritual, y añadió que ahora sabemos que él termina asumiendo la exclusiva responsabilidad sobre el nombramiento y permanencia de Juan Barros. Eso demuestra un acto de irresponsabilidad inhumano y cruel, porque prefirió sacrificar toda una diócesis y someter al propio Juan Barros a una situación que atañe contra su dignidad. Sin embargo, para el mundo católico, la acción de Francisco es una expresión de cercanía hacia las víctimas de abuso y un signo de humildad de un pastor que no tiene dificultad en reconocer que unas palabras suyas han herido a personas que ya han sufrido. Así lo definió Jaime Coiro, secretario general de la Conferencia Episcopal. Es que ya parece de risa, ¿eh? Y destacó que los dichos del pontífice dejan la puerta abierta para presentar más evidencias. Lo ha dicho el mismo Papa, tiene abierto su corazón a recibir cualquier antecedente que pueda surgir. En fin, parece de risa si no fuera porque es una situación tan lamentable. Audiencia General del 24 de enero.
no hay que esconder los conflictos debajo de la cama, dice. Increíble, ¿eh? Después de todo esto, y ¡pam!, suelta esta frase. Bueno, vamos aquí a destacar esto. Hace 2 días regresé del viaje apostólico a Chile y Perú. Un aplauso para Chile y Perú. 2 pueblos buenos, buenos. Doy gracias al Señor porque todo ha salido bien. Pude encontrar al pueblo de Dios en camino por esas tierras. También a los que no están en camino, están algo parados, pero son buena gente. Y alentar el desarrollo social de esos países. Renuevo mi gratitud a las autoridades civiles y a los obispos que me recibieron con tanto cariño y generosidad. La generosidad es la del pueblo, que es la que pagó casi todo. Así como a todos los colaboradores y voluntarios. Pensad que en cada uno de los 2 países había más de 20.000 voluntarios, 20.000 y algunos más en Chile, 20.000 en Perú, gente buena, la mayoría jóvenes. Mi llegada a Chile estuvo precedida por varias manifestaciones de protesta por varios motivos, como habéis leído en los periódicos. Y esto hizo que el lema de mi visita fuera aún más actual y vivo: mi paz os doy. Es que ya parece recochineo. Son las palabras que Jesús dirigió a los discípulos que repetimos en cada misa: el don de la paz, que solo Jesús muerto y resucitado puede dar a quienes se confían en Él. No solamente cada uno de nosotros necesita la paz, también el mundo hoy, en esta tercera guerra mundial a trozos. Esto lo grito yo más fuerte, para que no veáis que en una lectura todo seguido las cosas pueden pasar tan desapercibidas. Porque cuando está soltando ese discurso, de repente vuelve a hablar de la tercera guerra mundial a trozos. Por favor, recemos por la paz, dice. Es curioso que el Papa lo está soltando siempre a los 4 vientos, que estamos en tercera guerra mundial, a pedazos, como decía la carta de los Illuminati, que tantas veces hemos mostrado. Ya sabéis, esa carta entre Giuseppe Mazzini y Albert Pike, y que ya decía que habría 3 guerras mundiales y se ha cumplido todo a la perfección, y la última la están cuadrando a la perfección, y el Papa lo sabe porque está todo en lo mismo. Y aún hay muchos que creen que lo que está pasando no tiene nada que ver con la tercera guerra mundial. Señores, una vez más, mirad la conferencia número 7 del Gran Engaño. La presentamos en el año 2006, si no recuerdo mal, y allí ya estuvimos mostrando algo que anteriormente había predicado en iglesias. ¿Y qué era? Pues que Daniel 11, versículos finales, describe exactamente el tiempo que estamos viviendo. Y aún hay adventistas que creen que todo eso es algo espiritual. Pobrecitos. Porque si todo el capítulo es literal, mira, lo último ahora me apetece que va a ser espiritual. Espiritualizar la profecía, lo que dijo Ellen White, que no se debía hacer jamás. Cuando una cosa es literal, es literal. ¿Que de allí puedes sacar conclusiones espirituales? Por supuesto que sí. Solo faltaba. Pero de hacerle una asignación solo espiritual a lo que es algo literal, que te denota todo lo que va a acontecer en la tierra, visiblemente para todos, comprobable para todos, sin tener que pensar en cosas, esto será eso, será lo otro, sino con cosas claras, evidencias, pruebas, no como lo que pide el Papa, sino de verdad, en la historia, viendo en las noticias cada día cómo se cumple. Y tantos adventistas aún quieren creer que es de eso, nada de nada, y no saben en qué momento de la historia están viviendo, y no se dan cuenta que Cristo está muy cerca, porque cuando termine el desglose de esos versículos, el capítulo 12:1, que es el que viene después, dice que se levantará Miguel, que es Cristo, y viene a rescatar a su pueblo, la segunda venida de Jesús. ¿No somos conscientes aún de esto? Mirad una cosa, si es fácil de entender, y lo digo porque hay personas que siguen creyendo, los reyes del oriente quiere decir que es Jesús, y viene con los del cielo a buscarnos. Ya. ¿Y por qué dice que hay cuestión de Oriente y del Norte y se levantan para hacer guerra contra el rey del Norte, etcétera, etcétera? Y después dice que se levantará Miguel. ¿Por qué cita primero Oriente, que está ya aquí, y después cita a Miguel viniendo? ¿No veis que no cuadra? ¿Cuántas veces seguiremos siendo besugos por querer ser besugos, por no bajarnos de lo que dicen los grandes teólogos, cuando la verdad es tan clara y concisa? Nos estamos jugando todo.
Fijaos, algunos dicen, es que solo criticas al papado. No, señores, estamos denunciando lo que hacen para que despertéis, pero no me voy a callar también por denunciar a lo que el pretendido pueblo de Dios ha dejado de hacer ya, que es seguir la verdad en la que estaba en un principio. Me estoy refiriendo a la Iglesia adventista. Esto es el mensaje del cuarto ángel. Las cosas no se callan, se dicen. ¿Y para qué? ¿Para fastidiar? No. Para que se reaccione y se pueda ser salvo. Ya va siendo hora que reaccionemos. La guerra mundial a trozos la estamos viviendo ya. Y esto aún no ha terminado. Irá más. Y veremos conflicto en Medio Oriente como nunca. Y veremos la situación de la zona de Israel como nunca. Y veremos la implicación de todos los países al final en esa situación. Y eso sí, mientras también se estará persiguiendo al pueblo de Dios. Pero debemos decir las cosas como son, una cosa más otra, y no decir esto sí y esto no, porque no vamos a enterarnos de nada. Aquí el Papa también destacaba algo. Con los sacerdotes y personas consagradas y con los obispos de Chile, vividos encuentros muy intensos, todavía más fecundos por el sufrimiento compartido de algunas heridas que afligen a la Iglesia en ese país. En particular, confirmé a mis hermanos en el rechazo de cualquier compromiso con el abuso sexual de menores, y al mismo tiempo en la confianza en Dios que a través de esta dura prueba purifica y renueva a sus ministros. Si es que parece que se ría de la gente. Hablando a las autoridades políticas y civiles de Perú, manifesté mi aprecio por el patrimonio ambiental, cultural y espiritual de ese país, por tanto, Laudato Si, y me centré en las dos realidades que más los amenazan, o lo amenazan, la degradación ecológico-social y la corrupción. Una vez más, Laudato Si. No sé si vosotros habéis oído hablar de corrupción, no lo sé, no existe solamente allí. Aquí también, y es más peligrosa que la gripe, se mezcla y arruina los corazones, la corrupción arruina los corazones. Por favor, no a la corrupción. Es que, en fin, es indignante. Subrayé que nadie está exento de responsabilidad frente a estas dos plagas y que el compromiso de contrarrestarlas concierne a todos. Celebré la primera misa pública en Perú en la orilla del océano, cerca de la ciudad de Trujillo, donde la tormenta llamada Niño Costero golpeó duramente a la población el año pasado. Por eso la alenté a reaccionar frente a ella, pero también ante otras tormentas como el hampa, la falta de educación, de trabajo y vivienda segura. Por eso se ve que les hizo un donativo multimillonario para solucionar todo ese lugar por donde pasó con el papamóvil, que estaba destrozado, y nadie les hizo nada. Para ellos, a su favor. Eso sí, los alienta. Pues con aliento llegarán muy lejos. También en Trujillo, también conocí a los sacerdotes y consagrados del norte del Perú, compartiendo con ellos la alegría de la llamada y de la misión, y la responsabilidad de la comunión en la Iglesia. Les exhorté a ser ricos de memoria y fieles a sus raíces, y entre estas raíces está la devoción popular a la Virgen María. Siempre en Trujillo tuvo lugar la celebración mariana, en la que coroné a la Virgen de la Puerta, proclamándola Madre de la Misericordia y la Esperanza. Sí, pues ya pueden tener esperanza ya, porque si tienen que tener esperanza en que una estatua les ayude en algo, lo tienen claro, pobrecitos. ¿Cuánta gente necesita conocer la verdad aún y salir del engaño babilónico? Y termino diciendo, este es más o menos el resumen de este viaje. Oremos por estas dos naciones hermanas, Chile y Perú, para que el Señor las bendiga. Y así concluyó todo esto. Pero hubo algo más. Para el episcopado, los periódicos pretenden oscurecer lo que aconteció con la gira del Papa a Chile. Os dije al principio de las conferencias, vamos a mostrar una noticia especialmente al final. ¿Por qué? Pues porque una vez más se muestra que lo que dicen los medios de comunicación a ellos no siempre le va bien y lo contrarrestan. Mirad si no. El obispo de San Isidro y presidente del episcopado argentino, Monseñor Óscar Ojea, transmitió su preocupación por el tratamiento periodístico que muchos medios dieron, en general, a la visita del Papa Francisco a Chile. En un mensaje transmitido ayer, al regresar de la gira del pontífice a Chile y Perú, Ojea llamó a leer sus mensajes,
no las crónicas de los periódicos que hacen foco en algunos temas particulares, que aparentemente pretenden oscurecer lo que ha acontecido realmente. ¿Os dais cuenta? Por tanto, está diciendo, están desinformando. ¿Entendéis por qué el Papa está hablando tanto de las fake news, esas noticias falsas? Porque si no dicen lo que va en conformidad a lo que ellos quieren, van a ser declaradas falsas, desinformación, y por tanto, fuera de lugar, con las consecuencias que eso pueda llevar. Qué bien se prepara en el terreno. La dictadura papal volverá por sus fueros. ¿Creéis que es solo cosa del medioevo? Pues preparaos porque la profecía dice que al final volverán a tener el poder mundial. Voceros del episcopado dijeron a La Nación que el mensaje de Ojea no es una crítica a los medios y que su intención es marcar que no se le dio importancia al mensaje profundo y sentido del Papa, por eso la invitación a leerlos. Ya, y ahora lo arreglan, claro. Que se centren solo en ver eso, lo otro que no lo vean, no sea acaso que despierten, ¿no? Y se den cuenta de la realidad. De todos modos, Ojea discrepó con las interpretaciones que trazaron un balance negativo de la visita a Chile y destacó, por el contrario, el clima que se vivió, así como los gestos del Papa y el enorme carisma y don de comunicación inmediata con su pueblo. Para reflejar ese clima, puso de relieve la hospitalidad del pueblo y del clero chileno, y resumió que el viaje del Papa fue extraordinario, al destacar especialmente la misa que Francisco ofició en el Parque O'Higgins. Yo no recuerdo haber estado en un lugar alto y haber visto esa multitud, donde no cabía un alfiler. Es imposible juntar esas multitudes sin la fe y sin lo que suscita el carisma del Papa, describió. Afirmó en este sentido que Francisco tiene un enorme carisma y un don de comunicación inmediata con su pueblo. Esto es maravilloso. Qué contraste, con lo que mostraban los medios de comunicación. Ojea advirtió que algunos medios no destacaron suficientemente en general el clima de alegría, de entusiasmo, de comunicación con el pastor que reinaba en cada encuentro, y expresó: es importante que yo se los diga. El viaje a Chile fue una fiesta del pueblo, una fiesta para nosotros que tuvimos la alegría y el orgullo de participar. Falta decir y de chupar del bote, porque si todo eso se lo van pagando, vaya festorra, desde luego. Qué triste cómo lo manipulan todo, cómo lo mueven todo, y cómo los gobiernos, se digan ateos, laicos o lo que sea, se siguen supeditando a lo que el Papa quiere. Hay un detalle que faltaba, que seguramente diréis, uy, qué raro, no lo hizo. Pues sí, lo hizo. Lo vimos al inicio en su partida y desde luego a su regreso también. Y con esto vamos a terminar la conferencia. Papa Francisco reza en Santa María la Mayor al volver de Chile y Perú, y ahí veis la imagen. Apenas aterrizó en Roma, el avión que lo trajo de regreso desde Sudamérica, el Papa Francisco acudió a la Basílica de Santa María la Mayor para rezar ante Satanás. Sí, dice la Virgen, es igual, yo digo Satanás directamente. Y agradecerle por los frutos de su visita apostólica a Chile y Perú, donde estuvo del 15 al 21 de enero. Sí, fritos me ha salido, y fritos es como van a quedar cuando Cristo venga y los ponga todos en su lugar. Porque lo que hacen es de una sinvergoncería absoluta, yendo contra la palabra de Dios y contra el mismo Señor, y poniéndose en el lugar de Dios, pisando su ley, y más que lo van a hacer aún. Y no solo eso, pisarán al pueblo de Dios, el auténtico. Mientras lo van preparando todo por todos lados. Los viajes de los papas no son porque sí, todo lo van haciendo paso a paso. Ante la Virgen, tendría que decir ante Semiramis, alguien que representaba el culto diabólico por encima de todo. Si Dios quiere de eso, trataremos en los temas de los misterios de Babilonia, en el momento en que pueda ponerme a ello y Dios quiera, mostraremos muchas cosas que la gente debe conocer. Esto es todo lo que ha dado, bueno, habría mucha más cosa aún, lo que ha dado el viaje del Papa a esos dos países, Chile y Perú. Seguramente va a hacer otros viajes, veremos hasta dónde llega este Papa, pero no creáis que después va a acabar todo así, aún faltará algún otro. Y tarde o temprano todo se va a consumar.
La agenda papal, que es la agenda satánica, dará su fruto. Y su fruto no va a ser nada bueno para este mundo. Por eso debemos conocer las artimañas de Satanás y debemos denunciarlo. Y debemos decir, cuidado, cuidado no solo con esto, sino con todo lo que están tramando con ecumenismo y tantas cosas más. Id a la Biblia, id a la verdad, comparad, analizad en la historia, mirad en las profecías, veréis el cumplimiento perfecto y absoluto de cada palabra de Dios. Y todo eso no os lo van a contar ellos, ni ellos ni muchos protestantes. Id a la verdad. Tenéis dudas de muchas cosas, mirad lo que hemos presentado. En nuestra web oficial del Gran Engaño hay estudios bíblicos donde se os van a aclarar muchos puntos bíblicos que la gente tiene totalmente tergiversados y lo vais a ver Biblia en mano. Debemos conocer esa verdad y debemos seguirla y debemos proclamarla al mundo y hacer que entre todos llegue el mensaje a todo el mundo. El tiempo se nos acaba. Ahora aún podemos decir las cosas. En breve lo deberemos decir y no va a ser precisamente un campo de margaritas. Va a ser duro, muy duro. Y con la ayuda de Dios el mensaje se dará. Que Él nos ayude a seguir hasta el fin. Que Dios os bendiga. Maranata 2031. El Señor vuelve.